que sí, como tú, María. A continuación, por María Evangelizadora Radio, nos complacemos en presentar a nuestras hermanas María Feliz y Lisdenis Santana, con su programa Mujeres hacia la Santidad. Buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más aquí en su programa Mujeres hacia la Santidad. Programa que transmitimos de 4 a 5 de la tarde todos los viernes por María Evangelizadora Radio. Ese pedacito de cielo en tu hogar. Esta que quiere llevarle a ustedes lo mejor. Pues así mismo en esta tarde nosotras estamos cargadas de ánimo, con mucho entusiasmo, para llevar a ustedes lo que el Señor hoy disponga, que quiera, que nosotros podamos compartir con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a nuestro programa y nada, aquí estamos. Bendiciones, hermanos, aquí sí. Una vez más, su hermana Mauri Aurora, así con el entusiasmo, porque estamos llenos de ese Santo Espíritu de Dios, ese Santo Espíritu que nos hace alabar al Señor, que nos hace estar con gozo, con alegría, naturalmente, si le hemos dado esa oportunidad, si nos preparamos para que Él nos llene, para que nos muestre lo que debemos de hacer, lo que no debemos hacer. Entonces aquí estamos, sus hermanas en Cristo, en este su programa Mujeres hacia la Santidad, que se transmite todos los viernes de 4 a 5 por esta tu emisora María Evangelizadora Radio, para que siga haciendo ese pedacito de cielo en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo y donde quiera que te encuentres. Pues, ¿qué le parece, mis hermanos, si nos unimos? Si nos unimos en oración, si empezamos a intimar con ese que nos ama. Ahí donde tú estás, te invito a que si puedes, puedas bajar la cabeza y ponerte en esa actitud de oración. Sí, Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te pedimos que tú nos llene de tu amor, nos llene de tu gracia, de tu misericordia. Esa misericordia tuya que se hace nueva todos los días, mi Dios y Señor. Que tú inunde todo nuestro ser. Que tú nos capacites en el amor para poder cumplir tus mandatos, Señor, para hacer tu voluntad. Sí, mi Dios y Señor, a ti clamamos. A ti, Jesús mío y Dios mío, te pedimos que te quedes con cada uno de nosotros. Y a ti, Santo Espíritu de Dios, muévete en cada uno de nosotros, pero muévete con poder. Muévete, Señor, haz que fluya en cada uno de nosotros. Que podamos tener esos oídos abiertos para la escucha de tu palabra, de tu mensaje. Que tú nos llenes de tu misericordia, nos capacite, nos dé esos dones y frutos de tu Santo Espíritu para poder proclamar que tú estás vivo, que tú lo sigues haciendo hoy, todas las cosas nuevas en cada uno de nosotros. Sí, mi Dios y Señor, te suplicamos que te quede con cada uno de nosotros. Y a ti, Mamá María, tú que eres la reina de la evangelización, la reina de la intercesión, te suplicamos que te quedes con nosotros e interceda por cada uno de nosotros. Amén, amén, amén. Bendito sea, Señor. Bueno, mis hermanos, ya nosotros hemos dado una buena bienvenida a este programa, a cada uno de ustedes por este lado. Su hermana Lisdeni compartiendo para mí. Ustedes saben que es un gusto, un placer. Pues en esta tarde quiero compartirle la palabra de Dios tomada en Primera de Juan. Vamos a iniciar desde su versículo
3. Dice la palabra de Dios: vean cómo sabemos que lo conocemos, si cumplimos sus mandamientos. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Hijos queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino que el mandamiento antiguo, el que ustedes tenían desde el comienzo, este mandamiento antiguo es la palabra misma que han oído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la palabra del Señor tomada en Juan, primera de Juan, capítulo 2, en su versículo 3 en adelante. Y hemos visto cómo el Señor es preciso hablando a nuestras vidas cuando dice que vean cómo sabremos nosotros que lo conocemos. Dice que es cumpliendo sus mandamientos. Pues de esta manera iniciamos nuestro programa en el día de hoy. Vamos a ir hablando de esos 10 mandamientos que Él nos dejó, el decálogo. Y vamos a ir nosotros desglosándolo. Ustedes saben que el programa a veces el tiempo no nos da. Y vamos a iniciar compartiendo los mandamientos. ¿Y qué vamos a decir? Vamos a decir que vamos a ir compartiéndolo según el tiempo. Si tenemos un mandamiento, pues el que podemos compartir tal vez un día, pues lo vamos a hacer en un día. Pero si hay alguno de ellos que tenemos que ampliar, profundizar un poquito más, pues entonces lo iremos haciendo. Hoy damos gracias a Dios realmente por lo que Él nos ha dejado, por lo que Él ha inculcado en nosotros, para nosotros realmente ser los cristianos de acuerdo a como Él quiere que seamos, porque es de Dios no violenta, pero es de Dios que Él quiere que nosotros seamos unos cristianos verdaderos, unos cristianos que nos comportamos y realmente unos cristianos que podamos estar de acuerdo a Dios. Hoy yo que muchas veces pensamos que andamos tan bien, pero realmente estamos necesitados de palabra de Dios, estamos necesitados de saber, de conocer, de profundizar, de entrar más en lo que es, lo que tenemos nosotros que vivir para ser unos cristianos auténticos. Y es por eso que hemos querido en esta parte de nuestro programa comenzar con el decálogo. Y vamos a iniciar hablando de lo que es ese primer mandamiento. Ustedes estén atentos, estén ahí preparaditos, porque yo sé que el Señor tiene mucho que hablarnos a cada uno de nosotros. Ahí atentos. Bendiciones, hermanos, de nuevo. Pues queríamos antes de empezar decirle los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos que le dio el Señor a Moisés, que está tomado del libro de Éxodo, capítulo 20, versículo del 2 al 17. Y el primero que nos dice el Señor es: amarás a Dios sobre todas las cosas del mundo. Es el primer mandamiento. Y el segundo es: no tomarás en falso
su nombre, es decir, no tomarás el nombre de Dios en vano, como lo conocemos. El tercero, santificarás las fiestas. El cuarto, honrará a tu padre y a tu madre. El quinto, no matarás. El sexto, no cometerás actos impuros. El séptimo, no robarás. El octavo, no darás falso testimonio ni mentiras. El noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. En otra palabra nos dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Y el décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Esos son los 10 mandamientos, de lo cual nosotros vamos a empezar hoy a hablarle a usted. ¿Y de qué vamos a empezar? Pues naturalmente por el principio, ¿verdad, man? Por ese principio que es en el que se basan todos. Ese primer mandamiento de lo que mi hermana hace un rato nos hablaba, esa primera de Juan, versículo 2, de capítulo 2, versículo 3. Vean cómo sabremos que lo conocemos si cumplimos sus mandatos. Y antes de nosotros poder desarrollar este tema, yo quiero expresarle lo que realmente para mí es este mandamiento y por qué se resumen todos cuando tú y yo cumplimos todos estos mandatos del Señor. Y yo creo, su hermana María Aurora, de que Dios que nos ama tanto, 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 que sabe que la salvación es personal, que para tú y yo salvarnos necesitamos que tú y yo hagamos su voluntad. Y mira cómo nos dejó a nosotros estos mandamientos. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos ser eso transparente y podamos amarlo así como Él se merece, así como Él quiere. Amarlo a Él sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu corazón. Eso es el primer mandamiento. O yo no sé si estoy equivocada en esto, mi hermana. No estás equivocada, hermana, porque realmente es que hay que amar a Dios sobre todo. Nosotros tenemos que tener un convencimiento que Dios debe ser lo primero, debe ser lo número uno, debe ser la prioridad en nuestras vidas. Realmente, cuando Dios está en nuestras vidas, cuando nosotros hacemos ese primer mandamiento nuestro, de verdad que caminamos diferente. Porque es que muchas veces queremos nosotros andar, que podríamos decir, dándole la espalda a Dios. Pero muchas veces nos gusta decir, sí, amamos a Dios, es fácil, yo amo a Dios, yo lo quiero, yo lo amo. Amar a Dios sobre todas las cosas implica todo. Porque es una palabrita como tan fuerte, podemos decir. Es que tenemos que saber como en nuestro interior qué es lo que yo quiero decir con la palabra de amarlo sobre todas las cosas. Es que no puede importar nada más primero. Es que un poquito como cuesta arriba decirlo. Es que yo digo, por ejemplo, para yo amar a mi familia, yo tengo que amar a Dios primero porque Él es que me ha enseñado el amor. Amén.
Es que realmente yo no puedo hablar de amor porque el único que nos puede enseñar amor a nosotros es Dios, porque en su esencia eso es lo que Él es, amor. Y entonces, cuando nos hablan amar a Dios sobre todas las cosas y nosotros no podemos ir vamos a irnos a la palabra de Dios, al hombre rico, un pasaje que conocemos mucho. Vemos cómo en este pasaje quiere enseñarnos cómo muchas veces nosotros, tú y yo, muchas veces no tenemos a Dios en el primer lugar. Tan sencillamente, no tenemos a Dios como prioridad en nuestras vidas. Y muchas veces lo que queremos es que nos vaya bien, queremos que Dios nos lo dé todo, pero ¿estoy yo amando a Dios sobre todas las cosas? ¿Estoy cumpliendo con esa realidad? ¿Estoy cumpliendo con esa verdad? Esto es como es más un diálogo para yo reflexionar si realmente yo estoy poniendo a Dios en el primer lugar de mi vida. Es un momento propicio para yo ver si realmente en mi vida es Dios ocupando el lugar que tiene que ocupar. Porque muchas veces alrededor mío es que está Dios fuera y muchas veces dentro de mí está el dinero, está la ansiedad de las cosas que quiero, del deseo de querer cosas. Y este hombre rico, yo diría que es la ilustración en la palabra de Dios que nos va a llevar a nosotros a darnos cuenta en qué lugar tenemos a Dios en nuestras vidas. Es importante esto porque este hombre, dice la palabra de Dios textualmente, que él le dice a Jesús que qué tiene que hacer para ganar la vida eterna. Y el Señor es que le dice, cumple estos mandamientos. O sea, lo mismo que Él nos dice a cada uno de nosotros, que tenemos que cumplir los mandamientos. Muchas veces queremos andar diferente, queremos andar como nosotros querramos, pero realmente este joven rico es capaz, es algo que nosotros hablamos mucho cuando damos el curso Felipe, porque vemos cómo este hombre tiene la delicadeza, vamos a decir, o tiene la hombría, porque era un hombre, de decirle a Jesús, de decirle al mismo maestro que él los mandamientos los ha cumplido y mencionado uno por uno, que no queremos decirle tantas cosas, pero no queremos alargar. Y este hombre le dice al mismo Señor ahí declarado que Él los mandamientos los cumple. ¿Te atreverías tú a decirle al Señor Jesús, al Maestro, que tú esos mandamientos los has cumplido? De los mandamientos que te acaban de mencionar en este momento, ¿te atreverías tú a decir sí, yo los cumplo? Pues este hombre tenía ese coraje, vamos a decir, un coraje porque le dijo al Señor que los había cumplido. Pero lo más importante no es que Él le había dicho que los había cumplido. Aquí lo más importante es que Jesús parece que sabía que sí, Él había cumplido los mandamientos. Porque Jesús no le responde a él diciéndole que, pero que tú no los has cumplido. No, todo lo contrario, Él parece que entiende que sí que los cumple. Pero Él es capaz de decirle, vende todo lo que tienes, repártelo
Eso es lo que él está diciendo. O sea, sal de eso, entrega, a una entrega de lo que tienes. Ahí está Jesús probando, como nos hace a cada uno de nosotros, probando en dónde está su corazón, en dónde está su tesoro. Ahí está probando Jesús para él, porque el Señor ya sabía, él conoce todas las cosas, a él no tenemos que decirle nada. Él lo sabe todo, porque él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y él lo sabe todo, pero entonces este hombre, como siempre somos tan ignorantes ante Jesús, él se queda como quien dice, entregar. Un gran terrateniente, un hombre con tanto dinero, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo yo voy a entregarlo todo? ¿Qué es lo que tienes ahí dentro de tu corazón que tienes que entregarle al Señor que tú no le has entregado? Y que está constantemente yendo a retiro, oyendo toda la música cristiana, viendo todos los videos que te están mandando ahora en este momento, porque esto es lo que estamos ahora, estamos con la tecnología, porque es lo que nos toca, y uno no alcanza para hacerlo todo. Pero muchas veces es muy difícil para nosotros entregarle a Jesús. Y para tú hablar de que lo amas, para yo hablar que lo amo, yo tengo que tenerlo a él en primer lugar. Yo tengo que entregar cosas para que él quede en el lugar, que él ocupe el primer lugar en mi vida. Yo sé que es difícil, yo sé, mis hermanos, que no es tan fácil. Yo sé, nuestro Papa hablaba de eso y se expresaba acerca de precisamente de ese mensaje en el Evangelio de este hombre rico. Porque realmente si el dinero está primero, por eso dice la palabra de Dios que el dinero es raíz de todo mal. Y si nosotros tenemos el dinero primero, no cabe, eso no cabe. Eso no puede ser. Porque Dios es el que tiene, el único Señor, el único que tiene que ocupar el centro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que está ocupando el centro de tu corazón, mi hermana, mi hermano, en esta tarde? En este momento, ¿qué es lo que está ocupando tu corazón? ¿Es Dios? ¿Es Jesús el que está ocupando tu corazón? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Es Dios uno solo y trino? ¿Es Él? ¿Es el Espíritu Santo que está moviendo tu vida en este momento? Entonces podemos nosotros decir que Él está en primer lugar, que lo amo sobre todas las cosas. Porque es impresionante, mis hermanos, cómo podemos poner tantas cosas primero que Dios. Yo soy una. A veces dándonos cuenta y a veces sin darnos cuenta. Pero cada día aprendemos y cada día hay algo en mí, en mi corazón, que sí quiere, hay algo en mi corazón. Y es que yo quiero tenerlo a Él. Yo quiero tenerlo a Él. Yo anhelo tenerlo a Él. Yo sé que meto la pata, yo sé que uno está en el pecado, que nos confesamos ahora y a los otros minutos ya nosotros tenemos que confesarnos una vez más. Caemos, pero yo quiero tenerlo a Él en el primer lugar de mi vida. Eso es un deseo en mi corazón. Aún fallando, aún no estén bien las cosas. Es un anhelo en mi corazón que Él esté en el primer lugar de mi vida. Que Él ocupe el centro de mi corazón. Cuando Él ocupa el centro de nuestros corazones, eso trae paz, eso trae gozo,
Eso trae todos los frutos del Espíritu Santo. Porque Él está en el primer lugar de nuestra vida. ¿Cuántas cosas que nos han pasado han sido porque Él no ha estado en primer lugar? ¿Y cuántas cosas nosotros podemos resolver cuando Él está? ¿Y de cuántas tal vez situaciones nos hubiéramos librado si Él hubiera estado en primer lugar? Yo voy a dejar que mi hermana Aurora continúe porque esto está tan interesante, el saber cómo yo puedo tener a Dios sobre todas las cosas, porque no es solamente, mis hermanos, yo decirle yo te amo. Así mismo es, como estaba explicando mi hermana. Fíjate que en ese mismo evangelio, el Señor en ningún momento, Él le mencionó todos los mandamientos, menos el de Él, el de amarlo a Él sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque como dice mi hermana Liz, Él que ve dentro de nosotros, de nuestros corazones, Él que sabe realmente cuando tú y yo le estamos diciendo realmente a Él la verdad. Entonces por eso, cuando Él le dijo que todo eso, Él lo cumplía, entonces Él le mandó a que vendiera todo eso. Ya mi hermana te ha hablado de qué hay en ti. Si realmente tú y yo estamos tan bien como ese joven rico, si todavía realmente no lo estamos amando a Él, como nos dice en la carta de Juan, donde nos dice en esa primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice, si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Entonces, fíjense cómo Él realmente demostró, aún sin el Señor decirle que era un mentiroso. Fíjate cómo Él se fue. Porque realmente Dios no estaba en su corazón. Por eso ese primer mandamiento Dios no se lo nombró a Él. Dios le nombró todos, menos el de amar a Dios sobre todas las cosas. Y mira cómo se fue triste. Porque cuando tú y yo no tenemos a Dios en nuestro corazón, tú y yo permanecemos tristes. Cuando Dios no es lo primero en tu vida, tú y yo permanecemos igual que ese joven rico, que todavía queremos tener esas ataduras, que decimos que sí, que lo amamos, pero no cumplimos sus mandatos como Él nos dice. Y entonces el Señor nos dice, Él que nos conoce, nos dice que tú y yo lo que somos mentirosos, porque de verdad no lo amamos. Porque todavía Dios no está en ese primer lugar. En ese primer lugar todavía tú no cumples. Para tú cumplir todos los demás mandamientos, tú tienes que amarlo a Él sobre todas las cosas. Yo le voy a dar un tips de cuando yo voy a confesarme. Cuando yo voy a confesarme, yo llevo mis 10 mandamientos y los 7 pecados capitales. Lo voy meditando, le voy pidiendo al Señor que de lo que yo no me recuerde, que Él me ayude. Que Él me ayude a recordarlo, porque hay algo que se llama, que nos pone el enemigo, esa
adormecimiento de conciencia para que tú y yo nos reconozcamos que en el primero que hemos fallado de todos los 10 mandamientos es porque no lo hemos amado a Él. ¿Cuántos de nosotros ahora que hemos estado así con esto de la pandemia, realmente nos hemos visto, hemos exteriorizado en este primer mandamiento, si realmente lo hemos amado a Él? Nada más te voy a empezar con algo, y es cómo tú has visto la Eucaristía en tu casa, para saber si de verdad lo hemos amado. Cuando yo fui a confesarme, después de todo esto, que para gloria de Dios voy a tener 4 semanas recibiendo a Jesús. Lloré tanto cuando analicé todos mis mandamientos y ver que yo le había faltado tanto en ese primero a Él. Y por faltar en ese primero había faltado en tantos otros. Y por eso es que nosotras aquí no podemos dar un tema que nosotros no hayamos experimentado, que tú y yo no hayamos vivido. Ayer, después de tener ya 2 semanas recibiéndolo diariamente de nuevo, después de tener dos meses sin recibirlo y volver a recibirlo otra vez diariamente, de ahí, no como lo estaba recibiendo en un vehículo viendo la misa por televisión, que lloraba amargamente, porque en el momento de que tú y yo nos teníamos que postrar, yo tenía que quedarme sentada en un vehículo por obediencia. Y cuando el sacerdote salía a dármela, yo lo espero muerta en un mar de lágrimas. Y es lo que yo le pido al Señor, que me ayude a amarlo sobre todas las cosas, para yo poderlo cumplir sus mandatos, para yo poderle llevar ese amor de Él, para yo ser testigo para otros. Porque es duro tú ser testigo para sobre todo los que te quedan más cerca, que vean qué tanto tú amas a Dios. Y eso es lo que mi hermana hace un rato le decía, qué tanto yo realmente lo amo. Si es que Dios me va a decir a mí también mentirosa, porque no es mi hermana Listeni que se lo está diciendo, ni se lo está diciendo su hermana María Aurora. Es aquí en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guardo sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. La verdad no está en él. Por eso empezamos con esa cita bíblica de ese joven rico que está tomado de el Evangelio de Mateo 19, versículos del 16 al 19. Y es bueno que nos vayamos interiorizando. Sí, hacer asiduo a la lectura de la palabra, a nosotros escudriñarla, a rumiarla como hacen las vacas, para tú y yo poder entender todo esto que el Señor nos manda a cada uno de nosotros. Yo quiero que ustedes se queden aquí en este mismo espacio, en este su programa Mujeres hacia la Santidad, para que nos vayamos a una pausa y que puedan disfrutar también esta canción que es parte de toda esta enseñanza de cómo amar a Dios y esa experiencia de amarlo a Él. Así que no se muevan, que regresamos detrás de la pausa. No existe palabra que pueda expresar lo que siento. Tan grande es este sentimiento que sobrepasa mi razón. Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba. Mi alma a gritos te llamaba.
tú escuchaste mi clamor. Hoy solo sé que te necesito porque yo te amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Yo te amo como jamás había amado. Por sobre todas las cosas te amo a ti, Señor. Por ti descubrí la grandeza de amar sin medidas. En ti conocí la verdad que le dio libertad a mi vida. Tú me salvaste y cómo agradecerte. No será suficiente. Cuánto pueda darte, cuánto pueda amarte. Yo solo sé que te necesito porque yo te amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Yo te amo como jamás había amado. Por sobre todas las cosas te amo a ti, Señor. Tú, como el aire que respiro, poco a poco te has convertido en mi necesidad. Que no dejaría por tener un día, un segundo junto a ti en la eternidad. Yo te amo. Yo te amo a ti, Señor, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Yo te amo como jamás había amado. Por sobre todas las cosas te amo a ti, Señor. Por sobre todas las cosas te amo a ti, Señor. Retornamos, mis hermanos, a nuestro programa Mujeres hacia la Santidad. Y estamos hablando nosotros de ese primer mandamiento del amor, de ese amar a Dios, porque es que Él nos ama tanto, mis hermanos. Y lo podemos ver porque aún sin merecérnoslo, aún ese hombre rico, aún sea lo que seamos, como quiera, Él nos ama, porque Él es el amor, y yo se lo había dicho en su esencia, Él es amor. Y la palabra de Dios es que nos dice que tenemos que cumplir
el mandamiento del amor, que tenemos que cumplir el mandamiento del amor, pero es muy fuerte porque es la misma palabra de Dios que dice que está escrito que no pequemos, que nosotros tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo. No pequemos, pero aunque tengamos ese defensor, nosotros, tú y yo, tenemos que tener en nuestra conciencia una conciencia de no pecar. Porque cuando no pecamos estamos amando a Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros realmente no pecamos, estamos amando a Dios. Porque yo no puedo decir que amo a Dios y yo ande al revés. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando yo no amo a mi hermano. Y dice la palabra de Dios muy clara, no sé mi hermana, pero yo pienso que mi palabra dice que ame al prójimo como a ti mismo. Bueno, pues déjame decirte que en la mía también, y es en toda que dice lo mismo. No, ¿cómo tú crees? También nos dice mi hermana, el apóstol Juan, no tengo ahora la cita bíblica, pero nos dice que cómo podemos amar a Dios que no vemos y no amar al hermano que sí vemos. Eso es así, mi hermana. Eso es, imagínate, ¿cómo tú crees que nosotros podríamos hacer eso? Si Dios realmente está en ti y en mí, ¿cómo yo puedo hacerlo de esa manera? ¿Cómo yo puedo rechazarte? ¿Cómo yo puedo rechazar a otros? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Yo les cuento siempre de un testimonio que me pasó de una vez que yo cuando trabajaba allá en Santo Domingo, yo siempre en la esquela de así es que se dice, mana, de cuando salen las notas de los difuntos en el periódico. Yo veía a los clientes de la compañía, si se moría el papá o algún familiar o lo que sea, y yo vivía cerca y al mediodía yo iba y me cambiaba y me iba, le decía que iba a ir a la funeraria o si era la misa de cuerpo presente o una misa de los 9 días. Después me acostumbré a cargar un suit, ya sea blanco o negro y blanco o algo de color apropiado para eso y siempre tener esa ropa apropiada en mi oficina o en el vehículo. Y recuerdo que fui a una iglesia de Los Prados. Es un sector un poco pudiente del país de nosotros. Y recuerdo que se había muerto el niño de uno de los clientes, de unos clientes, no era cliente mío, pero yo, cuando tú tienes a Dios en tu corazón, no importa que sea cliente de Sutano, de Mengano, de Pedro, de Juan, importante es que sea mi hermano. Y como todavía la mayoría de nosotros no sabemos lo que es ganar una indulgencia plenaria por alguien que muere, a veces vamos y recibimos a Jesús y todavía no sabemos si lo recibimos y no sabemos si estamos en estado de gracia. Y no nos quedamos haciendo un santo rosario, ya sea antes de la misa o después de la misa, para ganar esa indulgencia plenaria. Es por eso, mis hermanos, que yo le digo a ustedes que me confieso todos los viernes, para poder ganar esa indulgencia plenaria, no solamente por mi familia, sino por las almas del purgatorio, que es una de las obras de misericordia más grandes que tú y yo podemos hacer. Yo recuerdo que cuando estaba ahí, en la misa, hace muchos años, en el momento de la paz, había una señora que recogía botellas y ella estaba de pie en el pasillo. En el momento de la paz, yo andaba vestida de blanco, de lino completamente, y a los que me quedaban cerca de mí, yo le di la paz.
Y después yo voy y le doy la paz a esta señora. Todavía quedaban más a quien darle la paz, pero nadie más me quiso dar la paz. Y déjame decirte que esa señora no olía mal con todo y que andaba recogiendo botellas. Sí que andaba un poco sucia, pero no olía mal. Y cuando yo le di ese abrazo de la paz, yo sentí una presencia tan grande de Jesús. Y así pasó. Los demás no me quisieron ya dar la paz después de ahí. Pero sin embargo yo recibí una presencia tan grande, no de los demás hermanos a que recibí la paz, sino de ese que era mi prójimo, ese al que nadie le quiso dar la paz, a esa señora que solamente se la di yo. Y a veces nosotros pensamos que solamente vamos nosotros a dar, y mira cuánto yo recibí. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando tú y yo dejamos de amar al prójimo, cuando tú y yo no hacemos eso que a Dios le agrada. Dios siempre tiene esos detalles especiales para ese tipo de cosas cuando Él nos mueve a nosotros a hacerlo. Me da muchos regalos especiales cada vez que yo hago esa y me confirma, esa es mi voluntad, ese es mi mandamiento. Porque ¿cómo tú me vas a recibir a mí en la Eucaristía y me dejaste al prójimo aquí al lado? ¿Pueden ustedes creer que yo iba a poder recibirlo, ir a recibir a Jesús así? Decirle, oh Jesús, yo te amo sobre todas las cosas, con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi ser, con todas mis fuerzas. Y yo dejándola que me quedaba aquí al lado, sucia. Esa que es mi prójimo. Y yo después ir a recibir a Jesús. Dice el apóstol Pablo, que cuando tú y yo nos recibimos a Jesús en un estado de gracia o haciendo realmente lo que a Dios le agrada, tú y yo recibimos nuestro propio cuerpo, nuestra propia condenación. ¿No es así, hermana? Es así, mi hermana. Y realmente esta canción de nuestra hermana Celine es una canción que es para que yo la escucho y lloro. Y yo decirle a Él que lo amo con toda mi fuerza, con todo mi corazón, que llegó a mi vida en ese momento cuando yo más lo necesitaba. Así es Jesús de especial contigo y conmigo. Esta serie de estos 10 mandamientos le estamos empezando para que si tú todavía no sabes cómo amarlo, como nos escribió esa hermana, hiciéramos programas donde nosotros pudiéramos decir qué yo debo dejar de hacer para seguir creciendo en santidad. Ya empezamos, mi hermana. Aquí está esta respuesta para ti y para las que no han escrito. Amar a Dios sobre todas las cosas implica en todo, no en el pecado, sino en este decálogo de estos 10 mandamientos. Porque si tú y yo solamente decimos que amamos a Dios y dejamos al prójimo, recuérdate que el primero que te está diciendo que eres una mentirosa es Jesús. No mi hermana Lisdeni, ni tu hermana María Aurora. Eso es amar a Dios. Eso es lo que tú y yo debemos de empezar a hacer, amarlo con todo, pero viéndolo a Jesús en el prójimo. Viéndolo siempre en el prójimo. No importa. Recuerdo otro testimonio, porque Dios se toma las cosas muy en serio, ¿verdad, mi hermana? Y yo iba en un tren un día temprano en la mañana, acababa de recibir a Jesús, era Cuaresma. Y yo trabajaba en Jersey City y vivía en New York. Y acababa de salir de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes. Y voy rápido corriendo al tren. Cuando me monto en el tren hay un mal olor tan grande, pero yo le había dicho al Señor, Señor, ayúdame a reflejarte. Que yo hoy te refleje, Señor. Que yo vea
en cada uno de mi hermano, de mi prójimo, te ve a ti. Y Dios se toma las cosas muy en serio, ¿no es así, mi hermana? Así es. Y yo me monto en el tren y oigo en el tren un mal olor increíble. Y desde que el tren se paraba en otra estación, todo el mundo se salía. Pero yo iba haciendo el Santo Rosario porque siempre uno va caminando de la mano con Mamá María, y recuérdense que ella siempre nos lleva a Jesús. Ella es la que nos está diciendo, hagan lo que Él les dice. Y yo voy así haciendo el rosario calladita y todo el mundo se sale. Cuando yo quería salirme, vino esa voz que me decía, recuérdame que me pediste reflejarme y verme en todo, en el prójimo. Wow. Me quedé ahí en la estación, en ese vagón. Y era una persona, lo que se llama aquí una homeless, una perdida en las drogas, bien sucia y toda, se le había salido todo. Ya parece que tenía un descontrol de los esfínteres, ¿verdad, mana? Así se dice. Así es. Y tenía ese descontrol ya en los esfínteres, que se le salía todo, y ya ustedes saben cómo iba esa estación, y eso tenía un olor. Pero yo me quedé ahí, porque cuando intenté salir, recuérdate quién me lo recordó. Entonces vi que ese era Jesús. Esa era Jesús, y empecé en el rosario a orar por ella. Terminé quedándome en ese vagón con ella hasta que llegué hasta la parada que me tenía que quedar. Y ahí entendí cómo el mismo apóstol Pablo nos dice a nosotros que en todo momento tú y yo tenemos que tener olor a Cristo. Y ya ese olor ya no medía, porque vino a mí esa palabra del apóstol Pablo, en todo momento tener olor a Cristo. Hasta que yo pude llegar a esa estación de tren y orar por esa hija amada de Papá Dios, que también es mi hermana y es mi prójima. Yo voy a dejar a mi hermana Liz, que sea ella que pueda seguir hablando. Vamos a ir terminando nuestro programa y realmente dice la palabra de Dios así: no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues de toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos, la arrogancia del éxito, nada viene del Padre, sino del mundo. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pasa el mundo, pasa todo, pero dice que el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad del Padre, permanece para siempre. Permanece para siempre, permanece en él. Es una palabra que no podíamos terminar en la tarde de hoy sin que nosotros también meditemos un poquito sobre esto. Porque es que amamos más al mundo que a Dios. Y a veces eso no es lo malo, sino que entendemos que todo está bien. Mis hermanos, aquí no estamos nosotras para pasar pañitos tibios y que todo se quede como si nada, no. Estamos aquí porque queremos salir del mundo.
queremos hacer la voluntad de Él. Y dice que la voluntad de Él es amarnos. La voluntad de Él se resume en dos cosas. Ama a Dios, que es lo que debemos hacer sobre todas las cosas, y ama a tu prójimo, a tu hermano, como a ti mismo. Vamos a seguir hablando mucho más, todavía nos falta algo más de este tema. Así que mis hermanos, pedimos que ustedes, cada uno de ustedes, pues sigan indagando y sigan manoseando, como dijo mi hermana, escudriñando un poquito más las escrituras. Vayan a esa palabra, a Primera de Juan, que ahí sí hay que hablar del amor, que ahí sí podemos cuestionarnos si estamos amando a Dios o si estamos amando a nuestros hermanos. El que ama a Dios, ama a su hermano, porque en ese hermano está Dios, en ese hermanito está Dios, en esa hermanita que quizás no me cae bien, porque somos humanos, ahí está Dios. En ese borrachito, en esa drogadicta, en esos personajes a veces que nos aparecen que nos dan como un asco, como que no son de este planeta, ahí está Dios. Ahí en el prójimo está Dios. Hermanos, es momento para que nosotros nos demos cuenta que sin Dios no somos nada. Nos demos cuenta que Dios debe estar como número uno en nuestras vidas. Que Él debe ser lo primero. Que no mendiguemos otras cosas. Porque Dios nos da lo que necesitamos y lo que merecemos. Y es su amor. Cuando una persona se siente amada por Dios, lo único que puede hacer es ir y dar de lo que ha recibido, de lo que ha experimentado. Padre, te damos gracias en esta tarde. Una tarde de bendición, una tarde donde tú, Señor, te has querido mostrar, te has querido lucir tal cual tú eres. Un Padre bueno, misericordioso. Y quiero recordarme de esta palabrita de la hermana María Armentero, que la quiero con mucho corazón, con mi corazón, con mucho amor. Fidelísima misericordia de Dios. Amén. Damos gracias por tu fidelísima misericordia, Señor. Porque tú eres fiel, porque tú nos amas. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a comprenderlo. Ayúdanos a que nosotros tengamos una conciencia de amarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Hermano, que nos están escuchando, pidamos a Dios en esta tarde que Él descargue una lluvia de bendición sobre cada uno de nosotros. Pero que esa lluvia nos haga entender que Él debe ser el primero en nuestras vidas, el número uno. Que Él derrame esa lluvia, pero para que podamos amarlo por sobre todas las cosas. Señor, queremos que tú vengas a nuestros corazones. Hay tantos corazones afligidos, Señor. Hay tantos corazones adoloridos, Señor. Hay tantos corazones engañados. Hay tantos corazones ultrajados. Hay tantos corazones, Señor, que tal vez están gritando que ya no aguantan.
Hay muchos corazones, Señor, necesitados, con hambre, con sed de justicia, Señor. Padre, ayúdanos a amarte. Ayúdanos a sanar nuestro corazón y que tú estés como el centro de nuestras vidas. Que tú seas nuestro único Señor. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Te honramos. Bendito eres. Te damos la gloria porque tú lo mereces, Señor. Tú eres el merecedor de que te adoremos, que te exaltemos y que te demos todo lo que somos, Señor. Bendito seas. Me encanta esa canción que dice, Señor, todo lo que soy, todo lo que sé, todo lo que tengo es tuyo, Señor. ¿A quién más voy a ir? A nadie más. Si tú eres el amor perfecto, si tú eres la plenitud, Señor. Te agradecemos, mi Dios. Te agradecemos del simple hecho de hacer este programa, mi Dios. Bendice todas estas vidas, Señor, que esperan por ti, que esperan de tu misericordia. De hermanos que nos están escuchando, Señor, porque necesitan una palabra, porque necesitan una respuesta. Y tú eres el único, Señor, que puede saciar, Señor, sus necesidades. Que nosotros convirtamos nuestras necesidades básicas en ti, Señor. Tú eres mi prioridad, tú eres mi necesidad, Señor. A ti la gloria, Padre. Gloria, alabanza, te honramos y te bendecimos, Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria y alabanzas a ti, Jesús. Te honramos. Te honramos, Señor. Hay una persona que el Señor le está hablando y el Señor quiere decirle que Él es fiel. Amén. A ti, hermana, que me escucha. El Señor te dice en esta tarde que Él es fiel. Que si tú no has visto su fidelidad, que confíe, te dice el Señor, mujer. Y dale gracias, porque Él está pendiente de ti. Bendito sea, Señor. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo. Alabanzas a ti, Jesús. Santo eres, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Mis hermanos, ha sido todo por esta tarde. Queremos seguir. Yo no le puedo negar que yo quisiera seguir, mis hermanos, porque hay una presencia de Dios muy grande, muy fuerte. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios. No es nada más que el amor de Él. Derramando su amor y su misericordia sobre cada uno de nosotros. Por eso doy gracias a ti, Señor. Que ha sido todo por esta tarde. El viernes volvemos con otro o seguimos en su programa Mujeres hacia la Santidad. Programa que transmitimos de 4 a 5 de la tarde todos los viernes por María Evangelizadora Radio. Ese pedacito de cielo en tu hogar. Aquí estaremos con mucho más de lo que Dios quiere para ti. Por aquí su hermana Liz Denis, mi número de WhatsApp 809-519-7099. 809-519-7099. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo viernes. Dios mediante. Bendiciones, hermanas. Pues el WhatsApp de su hermana María Aurora es el 203-964-7893. 203-964-7893. Y voy a decirles siempre, mis hermanos, que se queden no solamente con la sintonía de su programa, sino con toda María Evangelizadora Radio,
que sigan orando fuertemente para que esta misión que Dios nos ha encomendado de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, podamos nosotros seguirlo llevando. Oren para que podamos ser fiel a esa promesa del Señor, y también decirles a ustedes que el Evangelio, ustedes lo saben muy bien, que yo se lo digo todos los viernes y se lo voy a decir donde quiera que esté. El Evangelio es gratuito, pero la evangelización cuesta. Sé que muchos de ustedes están sin empleo, sé que muchos están pasando por pruebas. Vamos a seguir orando fuertemente para que el Señor siga supliendo sus necesidades. Pero también todos aquellos que han seguido trabajando, que están en condiciones, no se olviden de esta su María Evangelizadora Radio. Para nosotros poder seguir llevando el mensaje tiene que ser a través de ustedes. Ese granito de arena que ustedes aportan para la evangelización, porque recuérdense que nosotros tenemos gastos y como no tenemos comerciales, solamente es con lo que ustedes pueden aportar. Así que Dios, que bendice el dador alegre, lo bendiga grandemente a ustedes y le pague hasta esa gota de agua que ustedes dan para el Evangelio en nombre de Jesús. Así que bendiciones y hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Un abrazo fuertemente. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.